A continuación vamos a tener una plática de diversidad e inclusión. Vamos a ver cuáles son los avances, los desafíos y las oportunidades. Va a estar moderada por Hilda Teles Lino. Ella es consejera en Greater Houston Women's Houston Chambers of Commerce. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Ya tenemos listo. Bueno, pues es para mí un honor estar este día moderando este panel sobre diversidad e inclusión. Creo que es algo muy importante que debemos tratar y trabajar también desde el ámbito empresarial y tenemos que visibilizarlo. Y para estar en este panel y dialogar tenemos 3 invitadas potentes, de lujo, impresionantes. Damos paso primero a Marta Herrera, secretaria de Inclusión y Diversidad del Estado de Nuevo León. Gracias. ¿Dónde me pongo? Ay, sí, está bien. Damos paso también a Eufrosina Cruz, una activista importantísima, luchadora social, ha sido diputada, tiene un gran trabajo y una gran trayectoria en materia de derechos humanos y bueno, donde gustes, Eufrosina. Y también le damos la bienvenida a Karina, que ella es CEO de la empresa Cool Studio, una empresa de marketing. Bueno, estuve platicando con ella toda la tarde y no es posible. Muchísimas gracias, Karina Rosas, por estar por aquí. Hola. No sé, ¿acá? Ustedes, acá. Perdón, sí. Lo siento tanto. Qué bueno, este es mi lado. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a dar paso a esta conversación con nuestras 3 grandiosas mujeres que seguramente nos podrán aportar muchísimo sobre el tema de diversidad e inclusión desde sus distintos ámbitos de trabajo. Si les parece bien, empezamos con Karina Rosas y me gustaría decirte, sí, vamos así en un orden paralelo. Karina, estuvimos platicando hace un rato en relación a tu empresa, cómo la creaste, el tiempo que lleva y el gran avance que ha tenido. Sin embargo, también esto puede representar diversos desafíos. ¿Cómo ha impactado la implementación desde el inicio de tu empresa y todo el desarrollo en estos años, la implementación de políticas de diversidad e inclusión en el desempeño de tu empresa y con tu vínculo con otras empresas? Claro que sí, bueno pues buenas tardes, ¿cómo están? Siento que esta hora es la hora de después de comer, entonces espero que los podamos levantar un poquito con esta plática que vamos a tener. Yo soy Karina Rosas, soy CEO de Cool Studios, somos una casa creativa. Les puedo decir que hacemos contenido y campañas de marketing y todo, que claro que lo hacemos, pero en resumidas cuentas me pagan por hacer TikToks, entonces de las marcas, entonces me encanta. Yo empecé Cool hace 3 años y yo empecé creando contenido en las plataformas tanto en TikTok como en Instagram, dando tips de mercadotecnia. Y bueno, pues entré yo al mundo, a la industria del marketing, que sabemos que, bueno, pues se puede decir que es una industria en la que hay muchas mujeres, que sí hay muchas mujeres, pero aunque no lo crean, sí hay mucho, en los puestos directivos y en puestos de liderazgo de marketing, todavía vemos una mayoría de hombres, ¿no? Incluso dentro de las agencias. Yo me he enfrentado con muy pocas mujeres que son también founders de agencias posicionadas en el mercado y esto me ha llevado como una sorpresa verdaderamente. Además de esto también pues esta parte de la edad, tengo 27 años, flor de la juventud, yo digo que dejé de cumplir años a los 25, pero entonces realmente esto es algo que también es un reto en el que me he enfrentado un poco, donde entro yo con los directores de marketing de las marcas más importantes de Latinoamérica y del mundo y me siento a decirles lo que ya no, a intentar cambiar su opinión, ¿no? O sea, como una chava regia güera con
acento norteño, ¿verdad? Va a venir a como decir y compartir esto, ¿no? Entonces realmente ahí ha habido un poquito de que he sabido sobrellevarlo, es una cuestión que he desarrollado como mucho de seguridad y es algo que dentro de mi equipo lo he implementado muchísimo, esta parte de la seguridad de entrar a estas reuniones tan importantes con personas en puestos como ustedes tan importantes y que realmente podamos crear un cambio y que somos como la nueva generación que estamos llegando a cambiar la forma en la que se hace el mundo del marketing y todo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Karina, por tu experiencia y bueno, pues esta perspectiva desde la creación de una empresa y las dificultades y desafíos. Enseguida vamos contigo, querida Eufrosina, con toda tu experiencia, tu trayectoria, tu valiosísimo trabajo en materia de derechos humanos. Me gustaría que nos pudieras compartir cuáles han sido los principales obstáculos que has observado y con los que te has enfrentado, no solamente tú, sino también las personas que están a tu alrededor para el trabajo, el avance, no solamente en la parte legislativa, sino la vinculación con los gobiernos. Y si estas dificultades en materia de inclusión tienen también un sesgo por esta interseccionalidad que cruza, por ejemplo, por el origen en razón de ser una persona indígena. Platícanos esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio con ustedes y reconocer a los que organizan este tipo de espacios, porque hace 15 años voces como la mía estaba cañón que estuviésemos, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que ya estamos rompiendo paradigmas para reaprender a escucharnos, a cómo podemos incorporar las voces de todas y de todos en el desarrollo de este país, no solamente en la iniciativa o en el sector público. Creo que el otro reto hoy por hoy es en la iniciativa privada, ¿no? Cómo hacer que estas diferencias estén también en estos espacios. Seguimos estando por debajo de todos los números. Ahorita que vi el chavo que pasó antes, pues sigue hablando de masculino, puros pinches robots vi ahí, y la robota ¿dónde va a estar, no? Pues de entrada. 2, imagínense si ya estamos hablando de estos avances tecnológicos y no hemos llegado nosotras las mujeres. Ni el 20% de las mujeres están incorporadas en los consejos directivos de las empresas. Entonces, para empezar, pues desde ahí tenemos que romper estos techos de cristal para que estén también las mujeres en las tomas de decisión. Y ahí dicen los resultados, entre más mujeres lleguen en estos espacios, más éxito tienen las empresas, ganan las empresas. Ahora imagínense para las mujeres indígenas, está peor. O sea, el porcentaje de las mujeres están en la informalidad, porque todavía no se tiene la idea que también somos capaces de ser empresarias, porque todavía la política pública, la iniciativa privada, nos ve como víctimas, nos ve como grupos vulnerables, nos ve como un asunto, nos ve como un tema, nos ve como un problema. Y si desde esa mirada nos ven, pues estamos jodidos. No somos un tema, no somos un problema, no somos estadística, mucho menos somos grupos vulnerables. Somos posibilidad y somos oportunidad, ¿no? Y ahí es en donde está el reto también de hacer estas reglas diferenciadas. En un país en donde hay tanta desigualdad, hay que también hacer reglas diferenciadas para que estos rostros, estas voces lleguen a estos espacios. No estoy diciendo que les demos subsidio, porque yo no creo en los subsidios. Yo creo en la corresponsabilidad del ser humano, pero hay que hacer estas reglas diferenciadas. Es como, lo he dicho, ¿no? Hoy está de moda hablar del mezcal, ¿no? Todos se han chingado una copita del mezcal, pero resulta que 4 empresas son las que están acaparando esa industria. Y las maestras y los maestros mezcaleros siguen estando en la desigualdad porque no pueden dar ese paso que se llama comercializar, tener sus propias marcas. ¿Por qué? Porque por delante tenemos un sistema fiscal que te cobra el 53% por delante. Te ponen al nivel con
empresas o con personas que tienen el poder adquisitivo y pues tú no tienes el 53 para pagar el IEPS por delante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hacer reglas diferenciadas también en sistemas hacendarios, ¿no? A ver, ¿qué hacemos ahí? Redúcele el IEPS a los que producen menos de 10,000 litros de este producto al año. Es que no se puede porque vamos a abrir la industria a otras marcas. El argumento tanto de la iniciativa privada, como del Congreso, porque luego llegan los cabilderos para detener ese tipo de iniciativas. Entonces, ahí que hace falta conciencia social para poder hablar de igualdad. Insumos, bueno, no se puede en ese sistema, pues abrimos el debate a, no sé, a reconocer incentivos fiscales, como una maestra me decía, ¿no? Imagínense ser maestra mezcal, querer poner su marca, está cañón, porque como ella dice, ni modo que voy a decir al burro, pásame una factura. Pues no, son otros elementos que se tiene que ir considerando, que creo que sigue siendo un reto, pero creo que ya estamos abriendo la discusión, que es lo importante. Ahora falta la corresponsabilidad y la responsabilidad social para lograr esa movilidad social económica, para empoderar a las mujeres. Porque mientras que no empoderemos a las mujeres con estas desigualdades, vamos a seguir hablando de lo mismo. Y vamos a ver que ahora van a haber robots. Pues ya nos chingamos todos, ¿no? Con el perdón de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí es una reflexión y podemos ver, y ahora tú lo has señalado, cómo se tendrían que generar estas políticas diferenciadas para poder entonces así pues garantizar una igualdad sustantiva en todos los para todos los grupos de población. Marta, ahora vamos contigo, con tu amplia experiencia en el sector privado, pero hoy en el sector público, hoy en el servicio público. También después de haber escuchado estos dos testimonios y en esta responsabilidad de la Secretaría de Diversidad e Igualdad, ¿qué nos puedes contar sobre los avances y políticas que se han realizado en el estado de Nuevo León para transitar justo para espacios más inclusivos, donde se pueda reconocer el derecho de todas las personas? Y también con esta experiencia tuya en estos dos espacios, ¿cuál consideras que sea el rol principal entre el sector público y privado para lograr un avance en la inclusión? Muy bien, muchas gracias, Hilda. Feliz de estar aquí y felicidades a Mundo Ejecutivo por este 50 aniversario. Pues mira, después de estar 35 años en el sector privado y arrojarme al sector público, lo primero que pedí y tuve la gran libertad de hacer es cambiar una secretaría antes denominada Desarrollo Social, que se dedicaba a apoyos clientelares y asistencialistas, a la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Y no nada más eso, sino que creamos el Gabinete de Igualdad para todas las personas, un gabinete que de manera transversal tiene una gran tarea, que es poner ese piso parejo para lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades. En un estado como Nuevo León, un estado pujante, echado para adelante, con números unos en muchos temas, no podía ser que una de las grandes temáticas que hacía o que hace todavía que las personas vivan en pobreza es la discriminación. Estábamos claros que la discriminación estaba excluyendo a grupos poblacionales muy importantes en nuestro estado que no estaban teniendo las oportunidades para tomarlas en esta economía pujante. Entonces, ¿qué hicimos en la Secretaría de Igualdad e Inclusión? Que no nada más fue un cambio de nombre, fue realmente un cambio profundo, que da voz a los grupos históricamente discriminados y vulnerados en el estado. Lo primero que hicimos obviamente fue focalizar en la primera infancia, un grupo que porque no tiene voz y porque no votan, había sido un grupo totalmente excluido de políticas públicas en el estado. Entonces, la primera infancia para nosotros es fundamental. Los niños, las niñas, los niños menores a 6 años es nuestro foco principal. Segundo, las mujeres. Creamos por primera vez en el estado la Secretaría de las Mujeres y la Procuraduría de las Mujeres, que atiende violencia, es un tema fundamental, que sin ello pues no podemos pensar en igualdad de oportunidades. Obviamente parte de lo que hicimos fue crear mesas de diálogo, 11 mesas de diálogo en estos 3 años que nos llevaron de diálogo a la acción con los grupos históricamente discriminados, en donde ya tenemos una agenda común que se llama Incluyéndonos, ¿no? Porque
Es una agenda de todos, incluyendo el sector privado, ahorita que me preguntabas, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, y de ahí se desprendieron 92 objetivos y 293 líneas de acción, nada más que de las cosas que tenemos que hacer desde el gobierno. Olvídate lo que tienen que hacer las empresas y los demás sectores. Desde el gobierno, de manera transversal, tenemos 92 objetivos y 293 líneas de acción a mejorar para eliminar barreras físicas, sociales y actitudinales para lograr que todos los grupos puedan tener acceso a las mismas oportunidades. Estamos creando el sistema estatal de cuidados, un tema que es fundamental para que sobre todo las mujeres, que son el 70% de las personas que cuidan en el Estado, puedan tener realmente acceso a la economía, a una economía de mercado, que puedan tener acceso a trabajos dignos. Eso es un tema muy importante que propusimos una iniciativa de ley. Al mismo tiempo ya tenemos toda una plataforma que incluye estancias infantiles, regreso de las escuelas de tiempo completo, todas aquellas cosas que quitaron en el gobierno federal, las retomamos en Nuevo León para tener una plataforma que apoye a las mujeres. Estamos creando el Instituto para Personas con Discapacidad, tenemos somos la segunda economía que tiene más personas de habla indígena en el estado, un sector muy fuerte en nuestro estado que había sido olvidado y que había sido invisibilizado. En fin, lo que estamos haciendo con ello es realmente poniendo a las personas en el centro, escuchando de viva voz y con esa escucha activa, cuáles son las principales barreras, desafíos, particularmente estamos hablando de identidad, salud, educación y trabajo. Esos son los 4 temas en la agenda común en la cual estamos trabajando de manera colaborativa para poder lograr los objetivos de que realmente todos tengan una voz. Y en 3 años pues hemos hecho algo muy importante, primero que nada, que es reducir la pobreza extrema a la mitad y reducir la pobreza en un 34%, cosa que hace que realmente todas las personas puedan integrarse al mercado laboral, desarrollar capacidades y habilidades para poder también generar sus emprendimientos. En pocas palabras, eso es lo que hemos venido haciendo. Muy bien, muchísimas gracias por este recuento que nos haces. Y porque, como comentábamos hace rato y escuchaba muy atentamente Frosina, de nada sirve generar políticas si no hay un seguimiento, si no hay recursos, no solamente es con saliva, algo así mencionabas, hay que también ponerle de verdad ahí los pesos y los quintos para que las cosas avancen también. En esta segunda ronda, ya un poco más sobre el expertise muy particular, me gustaría, Karina, que nos compartieras. Tú decías, me pagan por hacer TikToks. Las redes sociales hoy es una herramienta poderosísima para poder generar información, transmitir, comunicar, pero también, ¿qué pasa cuando, por una parte, hay una democratización que te permite tener más cercanía con quien comunica y con quien se quiere comunicar, pero en un país donde la brecha de desigualdad para el acceso a las tecnologías de la información y para el acceso al Internet todavía es un desafío? ¿Cómo lograr también desde el enfoque, desde tu empresa, cómo lograrías asesorar a una empresa para que pueda llegar a otros sectores donde simplemente no hay conectividad? Claro, y primero que nada es una excelente pregunta y es algo que de mi lado creo que nosotros como el sector empresarial tenemos esta responsabilidad, que justo es algo que estábamos platicando hace algunos momentos. Tenemos nuestra responsabilidad de también pasar y educar y compartir esta información que tenemos hacia todas las comunidades posibles, ¿no? Principalmente, creo que esto es algo que hoy en día ya hay mucho más acceso. Obviamente todavía tenemos esta brecha de desigualdad, que tenemos esta barrera, pero creo que poco a poco estamos buscando la forma de llegar hacia estas comunidades y creo que nosotros como empresas y como empresarios debemos de tener justo algo que yo he querido hacer muchísimo, es impulsar muchísimo más a las mujeres a emprender y a tomar puestos de liderazgo y todo esto, ¿no? Y ver de qué forma yo puedo ayudar a digitalizar o a enseñar esta parte que a veces decimos que o no lo vemos como
algo que realmente no tienen acceso todos, ¿no? Entonces, desde mi lado y desde mi expertise y como empresa, buscar esta forma de no solamente alentar a digitalizar o buscar la forma de encontrar recursos como empresas para apoyar a estas mujeres que quieren entrar a programas y a desarrollarse en programas de emprendimiento, sino también buscar e invertir de nuestro tiempo y de nuestro expertise a estos programas y liderarlos, ¿no? Entonces, como por ese lado creo que es algo que podemos hacer, incluso siendo pymes. Muchísimas gracias. Eufrosina, respecto de la responsabilidad que tiene el Estado ya está clara, está en la Constitución, en las leyes secundarias, en las instituciones, y hay parte presupuestal asignada, pero hay un actor también importantísimo, y ahora que estamos justamente en esta cumbre de las 1000 empresas importantes en México, ¿qué acciones tú también desde tu experiencia, acciones concretas recomendarías para que también desde el sector empresarial se sensibilice sobre la importancia de hacer una inclusión cultural, étnica, de todos tipos al interior de las empresas? Como lo dije hace ratito, creo que van a ganar las empresas, y acá les paso un dato, dice, resaltar que las empresas diversas tienen un 36% más de probabilidad de superar a sus competencias si incluyen la diversidad a sus empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa diversidad trae la mirada de acuerdo a sus sectores y les van a dar tips y le van a decir, así este es el camino. Y ganan. ¿Por qué? Porque la campaña no es de igual para todos los sectores, ¿eh? Entonces tiene que ser campañas diferenciadas también para que lleguen a esos públicos. Y van a ganar, y ganamos como sociedad al ser inclusivos, por supuesto, ¿no? Y convertirse también en una corporación responsable, porque vuelvo y repito, es muy fácil echar la culpa al gobierno, pero ¿qué estamos haciendo todos como sociedad y en este caso como empresa social? O sea, sí tienen utilidad y todo eso, pero ¿qué hacemos para que esa movilidad económica para mis empleados se convierta en un día también en mis proveedores, ¿no? No sé, por ejemplo, y lo estamos viviendo y es parte de mi causa, ¿cómo hacer, por ejemplo, en las empresas restauranteras? Enseñar a las mujeres que hacen tortilla cómo vender sus productos, cómo hacer una educación financiera a estas mujeres, porque muchas mujeres no saben ni siquiera vender, ¿saben? Y llegan los intermediarios, abusan de su trabajo. No puede ser que cuando venimos o vamos a algún restaurante, una tortillita con una pinche cosita que se llama manteca y ya te lo están cobrando 104 o 120 o 150, ¿no? Y a las mujeres que lo hacen, lo están pagando 5 tortillas a 20 pesos. Eso es un insulto. Y vas con ellas y les dices, ¿por qué vendes tu tortilla tan así? Me dicen, pues es que si no sale la producción. Prefiero venderlo aunque yo pierda, ¿no? Aunque recupere yo lo que se pagó de leña, lo que se pagó de cal, lo que se pagó de nixtamal. ¿Y tu trabajo? Invisibilizan su trabajo, invisibilizan lo que hacen, ¿no? Entonces no hay una conciencia social de esa empresa o de esos intermediarios que están acaparando esa industria. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, el sector hotelero o el sector restaurantero? Pues ir a conocer quién me provee la tortilla que mis comensales comen, ¿no? Si les pagaron con justicia o no, porque damos por hecho que se pagó a lo justo, cuando no es cierto, ¿saben? Entonces creo que también es conocer esa materia prima que llegue a nuestra empresa. ¿Quién lo hizo? Tiene nombre, tiene apellido, tiene historia, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos nada más que pues me vale, en total ya me lo dieron, ya me llegó, pues entonces somos cómplices de esa desigualdad que hay hoy por hoy en todos los niveles de la sociedad. Muchísimas gracias, Eufrosina. Marta,
todas las políticas es importante no solamente su implementación, sino también tener métricas que nos permitan ir midiendo los avances pues en el establecimiento de los recursos, el desarrollo de las propias políticas, el trabajo institucional. En este particular, ¿qué tipo de métricas utilizan ustedes para medir el impacto de las políticas en Nuevo León y cómo se garantiza que estas políticas puedan llevar justo a los grupos de atención prioritaria donde se requieren? Muy importante la pregunta, viniendo yo del sector privado, pues sabrás que la planeación y la medición son temas súper importantes para mí. Entonces, primero planeamos a dónde queríamos llegar y focalizamos el tema para poder ser mucho más eficientes. Y tenemos una serie de indicadores que nos permiten ir midiendo año con año, tanto interior nuestro de gestión como hacia el exterior. Tenemos un Nuevo León Cómo Vamos que nos mide a través de un tercero, tenemos el Consejo Nuevo León que para la planeación estratégica que nos mide cómo vamos avanzando con indicadores y obviamente nosotros mismos como Secretaría. Nos hemos propuesto cosas muy, muy potentes. El primero es erradicar la pobreza alimentaria en nuestro estado. Cosa que no es fácil hacerlo solos, por eso tenemos una alianza con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Creemos, vamos a la mitad, creemos que podremos erradicar la pobreza alimentaria y poner bandera blanca en ello, y tenemos claramente que vamos a llegar a cero personas en pobreza alimentaria para lograr en un ejercicio, se llama Hambre Cero, y es una plataforma ciudadana, así le llamamos, en donde todos estamos cooperando para lo mismo. Segundo, nos medimos de manera transversal. La nueva ruta, que es nuestra política social, mide cómo vamos en cada una de las carencias que hacen de la pobreza multidimensional: alimentación, salud, educación, vivienda, salario digno, empleo. Entonces, nosotros medimos mes a mes cómo vamos en cada uno de esos temas. El gobernador es el presidente de esa nueva ruta y nosotros anualmente estamos dando resultados de cómo vamos en cada una de estas carencias de la pobreza multidimensional. Y en el tema de la discriminación, que no es menor, que para nosotros es uno de nuestros grandes temas, estamos claros que estamos partiendo de que las personas de 18 años o más que se sienten discriminadas, estamos hablando de un 18%. Nuestra meta para el 2040, que es un tema obviamente transeccional, es bajar estos niveles entre el 10 y 13%. Entonces, para ello estamos trabajando en toda esta agenda que nos permite año con año ir midiendo cómo vamos. Además de todo esto, estamos trabajando con el BID, con el Banco Mundial, con las agencias de Naciones Unidas, para poder medir el impacto que tenemos y ver si nuestras políticas realmente están siendo eficientes, y si no, recalcular y tratar de planear. Pero definitivamente el trabajo colaborativo, academia, empresas, sociedad civil, gobiernos, medios de comunicación, para nosotros ha sido fundamental para que entre todos podamos tener el objetivo y vayamos midiendo cómo vamos avanzando en cada uno de los aspectos. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, ya en esta tercera y última ronda les pediría si en un lapso más o menos de 2 minutos máximo podemos hacer una reflexión en torno a lo siguiente. Yo soy una mujer feminista, entonces no me da mucho temor incorporar de pronto también preguntas bajo esa perspectiva, ese enfoque. Entonces me gustaría, como pregunta única para las tres, decirles cómo visualizan el papel del feminismo o de los feminismos, porque hay una diversidad en esta corriente, en la construcción de un futuro más diverso e inclusivo para nosotras las mujeres, y cuáles son los puntos clave en los distintos sectores privado, social y público para poder aminorar las brechas de género en México y poder fomentar la inclusión de todas las mujeres, porque si estamos en tiempo de mujeres tenemos que reflexionarlo bajo ese enfoque. Claro, creo que todo viene desde la cultura, ¿no? Y desde que nosotros como mexicanos y como latinos en general venimos de una cultura muy machista, lo sabemos, y más porque realmente hasta la fecha no hemos tenido todavía un gran avance. Sí hemos tenido un avance, pero todavía estamos estancados en yo me tengo que quedar haciéndole el sándwich a mi marido o a mi esposo, o tengo que dejarle la cocina lista, o incluso llegamos a momentos
en donde ni siquiera o te dejan trabajar o lo que sea. Y esto es algo que lo veo hasta mi generación. Yo tengo 27 años y que quiero decirles que en mi círculo social, que yo entiendo y estoy consciente que hablo desde un punto de privilegio, en mi círculo social y en círculos sociales externos y en diferentes puntos en donde me relaciono, todavía me encuentro con comentarios como no, mi esposo me dice que no voy a trabajar cuando me embarace, o me voy a embarazar y ya, qué flojera, ya no voy a trabajar, ¿no? O incluso desde que estábamos en prepa, o sea, en prepa, teníamos 16 años, 15 años, y había niñas que literal era de que, ay, voy a estudiar lo más fácil porque me quiero casar y ya no quiero hacer nada, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos algo mal porque tenemos esta obviamente cultura y esto de que no, las mujeres podemos o tenemos que este es nuestro rol y esto es lo que tenemos que hacer, y entiendo yo que hay una brecha generacional importante. Yo entiendo que de la generación pasada a esta generación en la que ahorita nosotros, la generación Z, estamos llegando ya al mundo laboral y a puestos directivos y a liderazgo, y estamos emprendiendo y sabemos, yo sé que mi generación tiene un porcentaje más alto de emprendimiento que generaciones pasadas como mujeres, pues nosotros estamos apenas entrando en todo esto y sí lo hemos cambiado, pero todavía veo dentro de mi generación un plazo muchísimo mayor, ¿no? Y más dentro de otras comunidades y en la desigualdad a lo largo del país. Creo que todo nace desde la educación. Yo por eso tengo el sueño de crear un programa, ya veremos Marta en su momento, pero yo tengo el sueño de crear un programa para impulsar a mujeres de diferentes comunidades, quiero generalizar mexicanas, donde les enseñemos a emprender y les demos estas herramientas para, ya sea financieras, ya sea de mercadotecnia, que es donde yo puedo aportar más, ya sea enseñarles y realmente hacer una fundación que ayude a democratizar esta digitalización para que tengan acceso a esta información, que sepan utilizar esto y que al final del día, si es desde esa educación, desde que están chiquitas, les enseño yo a la importancia de cómo vender un producto y cómo armar una marca, pues realmente vamos a poco irlo cambiando, ¿no? Y ese es como mi sueño. Yo quiero ver a más mujeres que digan, yo quiero ser la CEO de Cemex y la CEO de PepsiCo y de Netflix y de todos lados, ¿no? Entonces. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Karina. Eufrosina. Bueno, primero yo creo que hay que enseñar a estas nuevas generaciones la historia de la lucha de nosotras las mujeres, porque nada se nos ha regalado, máxime a nosotras las mujeres indígenas. Hemos luchado hasta el derecho de sentarnos en una silla, porque de manera automática nacimos en un sistema que te dicen no, o por tu origen ya definieron tu historia, ¿saben? O naces también de manera automática una sociedad que ya te estigmatizó en los roles, desde el vientre. Si es niña, pues va a ser la princesa, va a ser mi princesa, va a ser la que va a cuidar, va a ser la que va a ser la maestra. Y si es niño, pues va a ser el valiente, el que va a proveer. ¿Qué tan fuerte es ese estigma de los roles? Creo que hoy es el reto de todas y de todos cómo desconstruir esos roles. De decir, no hay princesas, no hay príncipes. No hay quien va a proveer o quien va a cuidar. Todos, independientemente del sexo, ¿saben? Pero eso se nos dice desde que estamos en el vientre, en cualquier estrato social. Y el primer reto es desconstruir esa imposición que nos hicieron. 2, recordar la lucha, porque hay que recordarlo, porque hoy estamos en este espacio ya 50 y 50. Hace 20 años, nuestras ancestras, nuestras mujeres que nos inspiran a luchar, no estuviesen hoy, no estuviésemos hoy aquí, ¿saben? Y por último, yo sí quiero el día de mañana ya no hablar de que solamente el 7% de empresas mexicanas
tienen una política de inclusión. Yo no quiero hablar de que el 15% de empresas tienen un espacio donde amamantar, porque se olvidan que amamantamos, ¿saben? Ya no quiero hablar el día de mañana que en mi país, todos los días, 36 niñas son obligadas a casarse. Que somos el segundo continente con más indicadores de matrimonios infantiles. Nos gana África nada más, ¿saben? ¿Y cómo se logra eso? Pues haciendo conciencia, haciendo causa social desde el privilegio, porque estar en el privilegio también es una responsabilidad, ¿saben? De nada sirve que se hagan estos foros si yo, empresaria o empresario, no salgo con una acción de aquí. ¿Cómo hacer que mi empresa haya más jóvenes indígenas que cuesta más trabajo encontrar una chamba en este país? Pues que genero que el 10% de mi plantilla sean las y los jóvenes indígenas, ¿no? Ya estoy haciendo una acción. Y ese joven va a cambiar la narrativa de su historia, ¿saben? La narrativa de su familia y de este país. Porque un joven empoderado, con conciencia, con educación, cambia la narrativa de su historia, primero de su historia de su familia, y contribuye a la historia de este país. Pero si lo sigo viendo nada más como programas subsidiarios, pues no vamos a mover ningún indicador, ¿eh? ¿Cómo hacemos que esta política, cómo genero? Pues generar becas al hijo de mi empleado que sé que es de una comunidad. Pues voy a empoderar a su hijo. Entonces son muchas acciones que, vuelvo y repito, yo no soy experta de esas acciones. Ustedes sí, ustedes son los expertos, tienen los mecanismos, segura estoy que también tienen la sensibilidad para generar estas acciones y cambiar los indicadores, la narrativa, y que ya en 10, 15 años estemos hablando de que los consejos directivos de las empresas ya hay mínimo 40% mujeres, porque ahorita estamos jodidos, solamente el 20%. Ahí lo dejo de conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Efrosina. Marta, ¿qué nos puedes compartir en esta reflexión final? Gracias, ya para cerrar, porque sé que el tiempo nos apremia, y decir que como feminista definitivamente agradezco y construyo sobre lo que dice Efrosina a todas las mujeres que nos han abierto el camino, mujeres de mucha lucha que han hecho que nosotros estemos aquí sentadas, y nos toca seguir haciendo lo mismo, y también que las nuevas generaciones lo sigan haciendo, que ya también traen otras perspectivas. Creo que en política hemos avanzado, sí o sí, a través de acciones afirmativas y a través de la paridad total, pues hemos tomado los espacios que nos corresponden. Considero que en el sector privado hay mucho trabajo que hacer todavía, y necesitamos ir más allá de lo que la ley nos pide que hagamos. Tenemos que ir más allá, pero bien, como decía Efrosina, entendiendo mucho el valor que tiene la diversidad de nuestras empresas, no porque lo tengamos que hacer, que además es un tema moral, es un tema de negocio. Está totalmente claro que las empresas que incluyen a mujeres y a la diversidad en las mismas, pues crecen su productividad y su rentabilidad. Entonces no nada más es porque es un tema de inclusión per se. Entonces necesitamos realmente reconocer el valor que la diversidad trae a nuestras empresas, para no verlo como algo paralelo, como algo que nos queda bien hacer o para la foto. Necesitamos hacerlo de fondo para que realmente vivamos la innovación y la creatividad que da el poder tener a la diversidad en nuestras organizaciones, para poder tener los resultados que México merece, y ojalá que en un futuro no estemos teniendo que tener foros que hablen de las ventajas de la diversidad y la inclusión, porque ya lo entendimos todo. Esa sería mi apuesta. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, esa sería la apuesta. Quizás algún día lo podemos dejar de hablar, en tanto pues hoy tuvimos 3 experiencias, 3 perfiles totalmente diferentes, pero que juntos se pueden complementar
con las ideas, desde también una visión de una mujer joven que inicia una empresa que va siendo exitosa el trabajo y que está también con esa disposición de esta experiencia, compartirla, hacer procesos de mentoría. Me imagino que debe ser también algo como una de las tareas que uno de pronto se puede llevar, y coincido con eso y con Eufrosina también, el podernos llevar el día de hoy también aquí una idea de qué podemos hacer o qué podemos implementar en relación con políticas de diversidad o inclusión. Efectivamente, si revisamos estadísticas, podemos encontrar que aquellas empresas que tienen una conformación más diversa, más plural, se convierten en una empresa mucho más rica. La diversidad no hay que temerle, hay que conocerla, y eso pues nos enriquece muchísimo más como sociedad. Y también obviamente no quiero dejar pasar de considerar parte de lo que nos comentó Marta en relación también pues con el papel del Estado, de las autoridades del Estado mexicano, que hay una responsabilidad legal que esté establecida, y eso se transmite en las políticas públicas. Pero bueno, pues hay que seguir impulsando, y yo creo que lo que se puede sacar de la alianza del sector público, el privado y el social, es lo que nos va a ayudar a crecer como sociedad, a crecer como país, y el poder fortalecernos como una comunidad, y sobre todo también en los temas de construcción de paz. Si sumamos todos estos elementos, seguramente vamos a poder avanzar hacia esos espacios. Pues a nombre de Mundo Ejecutivo, no me queda más que agradecer este espacio, que lo disfrutamos mucho, nos quedamos con un montón de conceptos y cosas que seguramente no solamente nos podrán llenar alguna acción en nuestra empresa, sino también nos llenan el corazón, el alma, el haberlas escuchado. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, Eufrosina y Marta. ¿Nos podemos poner?
Bueno, dimos unos pequeños minutos. Ahora vamos a continuar con un conversatorio entre Altagracia Gómez Sierra, ella es directora del Consejo Empresarial, y también va a estar con nosotros Arlene, directora general de Mundo Ejecutivo, a quienes le damos un aplauso y les pedimos que por favor suban al estrado. Muchas gracias. Altagracia, de verdad, qué placer por lo que representas, por lo que has hecho, pero también por el amor tan inmenso a México. Muchas gracias por estar en el 50 aniversario de Grupo Mundo Ejecutivo. Feliz de estar por acá y muchísimas felicidades a Mundo Ejecutivo. Desde luego, ¿ahí se escucha? Sí, ¿ya se oye mejor? Ahí. Ok. Feliz de estar por acá festejando con los colaboradores, con los clientes y desde luego con una gran compañía mexicana. Oye, pues platiquemos, hemos hablado a lo largo de este tiempo, nearshoring, tecnología, tú encabezando este consejo y que además desde antes sabíamos el apoyo que habías tenido a la maravillosa presidenta porque es un ícono el tener por primera vez en 200 años a una mujer. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo ves hoy con tanto reto esta posición que tienes? Bueno, a los que ya me han podido escuchar algunas veces, el Consejo es un poco una progresión natural de lo que inició hace exactamente un año, cuando se nos convocó a un ejercicio plural no partidista que se llamó Diálogos por la Transformación, que estuvieron pues coordinando distintos especialistas en distintas prioridades, relaciones exteriores, salud, en fin, en la cual a mí me tocó precisamente coordinar desarrollo económico regional y relocalización. Y más allá de un poco lo que presentamos la semana pasada sobre la necesidad de que regresara la política industrial al país para decididamente apoyar el desarrollo de proveeduría local y regional vinculado a una visión de país de largo plazo, con más inclusión, más innovación y más sostenibilidad. En adición a eso, también para nosotros era importante lograr, y considero que se logró, que fuera un consejo distinto y que ese consejo fuese representativo de la economía en México y de las compañías en México. Y por eso tenemos hoy al primer Consejo Asesor Presidencial con mayoría de mujeres. Tenemos a 8 mujeres y a 7 hombres. Sí. Pero también tenemos a un consejo que representa a cada uno de los sectores prioritarios de la economía en México. Entonces tenemos a Blanca Treviño, que vi que ahora están honrando, que tiene la empresa, por ejemplo, de servicios de tecnología de la información más grande de América Latina. Tiene más de 15,000 ingenieros. Y tienes, por ejemplo, a otra especialista de Sonora en sheltering, que ha traído a más de 300 empresas de manufactura especializada a México. Aeroespacial, dispositivos médicos, data, processing, tiene también mucho de tema electrónico, electrodoméstico, en fin. Tienes una empresa mediana en Aguascalientes que exporta a más de 100 países autopartes. Tienes una ingeniera especialista en energía de Veracruz que ha participado en más de 50 diseños de terminales de almacenamiento y reparto de combustibles, en proyectos de hidrógeno, en proyectos de esferas de gas. Y en ese sentido tienes a Cuervo, que es la marca pues, más antigua y más grande de tequila, que además tienes 2 cosas que nos encantaría replicar: las denominaciones de origen, ¿no? Que es algo que puede impulsar muchísimo, sobre todo a los aspectos primarios de nuestra economía, y también tienes un gran impulso a los pueblos mágicos. Tequila es un pueblo muy pujante y los pueblos mágicos es algo que... Entonces, en cada uno de ellos fue una curaduría muy especial de por qué están ahí y qué nos pueden aportar. Y también se logró que hubiese representación regional. Claro que está Nuevo León y está Ciudad de México, pero tenemos a Chihuahua, tenemos a Coahuila, tenemos a Sonora, tenemos a Veracruz, tenemos a Yucatán, con don Pepe Chapur, tenemos a Jalisco.
Y en ese sentido, pues consideramos que fue un gran equipo y que estará pues ayudando por una parte a sensibilizar sobre las problemáticas de sectores específicos que mueven a México con distintos tamaños de empresas, las empresas grandes, porque las tenemos, ¿no? Está Lala, está Cuervo, está B por Más, está representado también Grupo Ángeles, Grupo Imagen, en fin, pero también hay empresas más medianas que también tienen problemáticas que vale la pena que atendamos. Y por otra parte tienes las grandes capacidades para proponer cosas que realmente puedan cambiar al país y cambiar a las industrias de nuestro país. Y en ese sentido estamos contentos y estamos entusiasmados de que se reabra y se reimagine la relación de los empresarios con la academia y con el gobierno. Has declarado en función de que ganó ahora el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero me gustaría mucho que nos platiques cómo va a estar esa relación. Hace rato escuchábamos a Larry Rubin, ¿no? Hablando del tema que hay y de lo difícil que va a ser en el sentido del tema del narcotráfico, que sin duda siempre tiene una afectación por el tema de seguridad, y también de cómo vamos a lograr que esa relación con la doctora Sheinbaum sea mucho menos ríspida y cómo va a afectar esto y cómo va a inferir este consejo precisamente en esos temas. Bueno, como muchos de ustedes saben, el consejo tiene 7 formas de operación más allá de las 10 tareas. 4 tienen que ver con seguimiento puntuales a las sesiones del consejo, en reuniones con la presidencia, con la oficina de la presidencia, con los secretarios y luego con los miembros empresarios y empresarias consejeros. Las últimas 3 tienen que ver con participación, digamos, en lo que vendrá siendo el musculito para la política industrial del país. Que participemos en la banca de desarrollo, que participemos en órganos reguladores y en empresas con algo de participación estatal, pero que también lo hagamos en el cuarto junto de la revisión del TEMEC, como se anunció la semana pasada, y desde luego en los demás comités y consejos que estén establecidos en la legislación vigente. Y esto fue importante ponerlo porque las empresas históricamente son quienes han dado mayor estabilidad a los tratados de libre comercio. Lo dieron en el 94, lo han dado a partir de la nueva firma que se llevó a cabo en 2020 y seguramente lo darán a la hora de la revisión. Las empresas, las inversiones tenemos la característica de no ser a 4 años, tampoco ser a 6 años. Cuando una empresa invierte en un país, lo hace con una mentalidad a 20 o 30 años y crea profundos arraigos en las comunidades. Tienes colaboradores, tienes un esquema de proveedores, tienes clientes. Y esos son muchos procesos que no necesariamente son reversibles o no son fácilmente reversibles. Y en ese sentido es importante que las empresas tengan un lugar en la mesa, pues porque serán parte de la solución, como México es parte necesaria de la solución de las mayores problemáticas a las que enfrenta Estados Unidos. Por parte del tema de comercio, pues si se tiene un problema con Asia, hay una solución mexicana para ello. Para el parte de la migración, que por primera vez el presidente Trump comparte responsabilidad para México y para Canadá, porque habló de México y de Canadá, que ese es un primer logro de la administración de la presidenta Claudia. Que se comparta, porque hay un problema de fronteras con Estados Unidos que se comparten por todos quienes tienen fronteras con Estados Unidos, no solo México. Y ese es un primer reconocimiento que ya se logró. Y un tercer reconocimiento que ya se logró y donde México seguramente también va a ser parte de la solución, es el tema que mencionas, que tiene que ver con la seguridad, específicamente con el tráfico y consumo de metanfetamino. Donde también por primera ocasión el presidente Trump, digo por primera ocasión que yo sepa, entre corchetas, pero reconoce que hay un enorme problema de consumo de fentanilo y que tienen que trabajar ellos también en una solución doméstica. Porque así como hay muchas cosas que se tienen que trabajar
de forma bilateral, ¿no? El tráfico de armas, tráfico de drogas, en fin. También hay temas a los que ellos tendrán que reforzar la política doméstica de qué se está haciendo y cómo desde luego podemos colaborar, porque como ha dicho la doctora, pues eso también es una crisis humanitaria, ¿no? Más de 100,000 muertos por esta droga al año es algo a lo que nadie se va a rehusar a colaborar. Y en ese sentido nosotros consideramos que hay una gran oportunidad, que no es que ya pasó la época del nearshoring, que es que hoy más que ayer es necesario el nearshoring, porque hoy más que ayer hay una economía de bloques y tú perteneces al bloque más próspero del mundo. Y no es que pertenezcas a ese bloque por suerte, lo has hecho con mérito, tienes una de las economías con más ingenieros, con más egresados de carreras STEM, tienes un bono demográfico envidiable y además eres de los primeros lugares en gran parte de los sectores que serán, que son importantes para el mundo y que serán importantes para el mundo. Número 1 en exportación de vehículos pesados, en tractocamiones. Número 4 en automotriz, 6 en autopartes, 5 en dispositivos médicos, 6 en turismo. Es decir, ahí veo a Octavio por ahí. Hola, Octavio. Vaya, estás en los sectores en donde puedes y debes seguir creciendo estratégicamente, porque además serán los sectores más particulares, ¿no? En agroexportaciones, pues tienes desde luego tequila, cerveza, pero también tienes jitomates, cítricos, berries, aguacates. Y si te vas industria por industria, en químico, pues una enorme oportunidad para minerales estratégicos, que también quieres crear más resiliencia con respecto a tu dependencia en Asia. Semiconductores, no se diga, uno de los 17 países en el mundo que producen semiconductores, con una de las cadenas de downstream mejor desarrolladas, el único país de América Latina con el ecosistema para que se desarrollen. Entonces, en ese sentido consideramos que hay pues todo por hacer. Es una enorme oportunidad y más allá de si va a haber ruidos, si va a haber tweets, si va a haber posts, va a haber resultados y va a haber resultados si trabajamos todos juntos. Es una invitación a que así lo hagamos y desde luego seguiremos estando a las órdenes de todos para que así sea. Oye, y en términos para completar la idea, capital humano y su preparación y la transformación que hay dentro de estas redes de capital humano para lograr ser competitivos. Bueno, si ustedes tuvieron oportunidad de ver las tareas que se encomendaron al Consejo, 3 de 10 tienen que ver precisamente con el desarrollo del capital humano. Uno tiene que ver específicamente con duplicar programas de educación dual, carreras técnicas y certificaciones. Hemos hablado mucho con todos ustedes en los últimos meses de cómo podemos cerrar la brecha que existe entre la educación media superior, que para la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos es el último pasito en la educación antes de ir a trabajar, y la educación superior, que llega a más pocos mexicanos, pero que sigue siendo importantísima como fuente de movilidad social, para garantizar que los estudiantes, las estudiantes puedan verdaderamente hacer la transición de la educación al negocio, profesión y oficio de sus sueños. Y en ese sentido hemos trabajado mucho de la mano de las empresas para poder ver qué les está haciendo falta, porque hacen falta médicos especialistas, 29,000, pero hacen falta 40,000 choferes, ¿no? Que también ganan pues arriba de 40,000 pesos. Y también nos están faltando guías turísticos bilingües. Y por allá tenemos que hacer una certificación digital para que no tengan que viajar a México. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer para vincularnos más y mejor con nuestros estudiantes, poderles brindar mejores oportunidades a nuestros estudiantes y además poderles brindar o garantizar una mejor oportunidad de movilidad laboral, que al final es lo que todos queremos, que la movilidad laboral se traduzca en movilidad social para ellos. Y en ese sentido, por una parte traemos el programa de la duplicación de programas de educación dual, por otra parte traemos el grandísimo impulso que queremos hacer a que haya más patentes en México,
El otro día estaba hablando con una armadora automotriz importante en el país y me decía que 53 registros que hicieron ingenieros mexicanos se registraron en Estados Unidos. Y en mucho es por procedimientos que pudiéramos mejorar en el INPI, pero mucho otro es pues no hay ni el incentivo ni la cultura de registrar nuestra propiedad intelectual y hacerla valer como tal en México. Y eso se ve otra vez desde las ingenierías en la industria automotriz y aeroespacial y las manufacturas especializadas, pero también en lo agrícola con las denominaciones de origen. Veo que por acá está Toño y somos de Jalisco, el bolillo salado, los equipales, el chicle de tala o de talpa. Tenemos muchísimas cosas tenemos muchas cosas que se pueden apreciar desde su origen, desde el trabajo colectivo y o regional, y a las que se les debe de reconocer un profundo valor, no solo en México, en el mundo, el chile de raja. En fin, hay muchísimas cosas por región. En Sonora se tienen cosas, el pulque, por ejemplo, en Yucatán se tienen otras cosas, las guayaberas, en fin, y son cosas a las que se les puede reconocer el valor cultural, intelectual, propietario y comunitario que llevan dentro, y que en una economía donde se reconocen este tipo de riquezas intangibles, pues hay un enorme trecho por recorrer, una enorme oportunidad en México, otra vez, no solo en los procesos de manufactura industrial especializada, sino desde los propios procesos primarios, incluso en algunos servicios donde tenemos reconocida calidad global realmente. Oye, pues se nos acabó el tiempo y sabemos que traes una agenda tremenda, pero queremos aprovechar el espacio para darte el reconocimiento. Gracias. Como empresaria. Muchas en gracias. el marco de los 50 años de Grupo Mundo Ejecutivo. Para nosotros es un honor que seas parte de esta celebración. Carla García te hace entrega de este reconocimiento. Y bueno, pues démosle otro aplauso muy grande a Altagracia Gómez Sierra, gran aliada. Listo, pues vamos a platicar de sindicalismo. Demos un fuerte aplauso para recibir a don Pedro Aces, secretario general de CATEM y además diputado federal.
que nos hace el honor de acompañarnos en esta celebración de 50 años de Grupo Mundo Ejecutivo. Don Pedro, acá estamos. Pues continuamos con este tema que platicábamos con Altagracia y cerré justo con el tema de capital humano. Don Pedro, por... Buenos amigos, conocidos, ¿verdad? La parte del sindicalismo en el término de nearshoring y la importancia que esto representa con la relocalización. ¿De qué hablamos entonces, don Pedro? Bueno, yo creo que hablar de la relocalización de las empresas que vienen a invertir a México es hablar de la productividad que México puede tener, sin duda alguna. A diferencia de los últimos 100 años del crecimiento que ha tenido México, si lo adoptamos bien, si lo cuidamos, si los sindicatos hacemos nuestro papel de que México deje de ser una mano de obra barata y convertimos esto en una mano de obra calificada, dando capacitación, que es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier individuo. Hoy en CATEM somos certificadores por parte de la Secretaría de Educación Pública en oficios, en todos los oficios. Y los sindicatos hoy tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar sabidos de que estamos en un año, en el año 24, ya casi termina, de un nuevo milenio. Entonces no podemos pensar como se pensaba hace 40 o 50 años. Hoy tenemos que buscar productividad y ir de la mano del empresariado. Los líderes tienen la obligación, y así lo hacemos en CATEM, donde tenemos 1,193 sindicatos de todas las áreas, de que tenemos que cuidar a las empresas. Si no se cuida a las empresas, no estás cuidando a los trabajadores, porque de ahí se devenga un sueldo para que puedan tener una mejor forma de vida ellos y sus familias. Hoy las tasas de crecimiento en productividad, en materia económica, en los próximos 10 años, México puede alcanzar entre un 5 y un 8% si realmente, gracias Toño, si realmente cuidamos las inversiones. Y la obligación de los sindicatos que pertenecen a CATEM en toda la República Mexicana es una mano amiga a todas las inversiones que vienen, a cuidarlas. Tenemos que ser voluntades encontradas en torno a un propósito mismo, que es el bienestar de México. El gobierno de la República tiene que abrir las energías. Y aquí saludo a mi compañera diputada, la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, que también ya fue panelista hace un rato. Tienen que abrir las energías. Tenemos que meternos a los temas del agua. Vean la tesis que hizo hace 30 años la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella iba a los tiempos que hoy estamos viviendo. Habla de las energías limpias, habla de las energías renovables, habla del agua. Vale mucho la pena, que no la ha leído, que conozca esa tesis universitaria que hizo nuestra presidenta. Y ahí, 30 años antes, adecúa lo que hoy está pasando. Entonces, hoy somos para los Estados Unidos su socio comercial número 1, pero podemos ser su socio comercial número 1 plus, porque con esa relocalización vamos a estar trabajando en la maquila, en la fabricación, en el mismo tiempo que se está consumiendo. Los ahorros que hay en transporte desde Oriente, desde China para Estados Unidos, pues un cachito de esos ahorros hay que adecuarlos en pagarle mejores salarios a los trabajadores para que haya un mayor compromiso y que se puedan en este país tener trabajadores bien remunerados que den resultados. Por eso en la reforma laboral que presenté como senador de la República en el 2019, que es la libertad, hoy te dice claramente, hoy todos los trabajadores tienen que conocer sus contratos colectivos de trabajo para que conozcan no solo los beneficios que se desprenden del 123 constitucional en la Ley Federal del Trabajo, sino las obligaciones que tenemos los trabajadores en todas las empresas. Porque no solo son beneficios, uno está trabajando para dar resultados y entonces en base a esa ley, que es la reforma laboral, pues hoy tenemos que dar resultados. Y por eso yo siempre he abogado, porque cada año que nos reunimos el sistema tripartita, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, siempre he pedido al empresariado que se toque el corazón porque los salarios mínimos en este país aumenten, que no se tenga miedo al aumento salarial, porque si tú pagas mejor,
los trabajadores, que somos el gran grosor de la economía, vamos a tener para comprar más. Entonces, la moneda es redonda y por eso se llama circulante, porque circula. Y tú, si antes vendías un par de tenis como fabricante, si tenemos un mejor salario, pues ahora vas a vender 2 pares de tenis. Y así sucesivamente en muchos ámbitos, en muchas ramas. No podemos parar las industrias, no se puede parar el comercio. Estamos analizando muy bien lo de las 40 horas. Ese ¿sí? es el siguiente tema, hablar Estamos de ello. analizándolo muy bien. Los trabajadores mexicanos, hoy México es un país poblado en su mayoría por jóvenes y la gente quiere trabajar más y ganar más, ¿sí? Pero para también tener una desde mejor casa. forma de vida. Yo voy a ir de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum, siempre. Ya ha sido Pero bien conocido. sí estoy de acuerdo en que se deje una ventana a esa iniciativa de reforma de ley de las 40 horas para que quien quiera trabajar 48 horas lo puede hacer. Hoy ya hay mucha gente en este país trabajando 40 horas, los banqueros, la burocracia, muchas ramas, pero la industria y el comercio no pueden parar. También hoy anuncié ya públicamente que presento una iniciativa el día de mañana para todos aquellos mal llamados propineros. Son mexicanas y mexicanos como todos los que están aquí y necesitan tener un salario base para que puedan tener los beneficios que la ley da. Entonces vamos a poner una ley, una reforma más bien a la Ley Federal del Trabajo, donde todo aquel despachador de gasolina, de gas, meseros, vemos muchos meseros que van por la propina, son mexicanas y mexicanos y no importa el color. Estoy seguro que los 500 diputados irán a favor, como fuimos en la ley Silla y como fuimos en el tema salarial, de que nunca los salarios estén por debajo de la inflación. Entonces ahora vamos a presentar esa iniciativa de reforma donde todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas puedan tener un salario mínimo base en todos los lugares donde hoy prestan su trabajo. En el deporte, los caddies de golf van a la propina, pues que tengan un salario mínimo, los despachadores en las gasolineras, que tengan un salario mínimo, los meseros, los estacionadores de carros en los centros comerciales. Entonces, toda esa gente que está desprotegida, que no tiene una seguridad social, ¿sí? Hay que cuidarla, porque son mexicanas y mexicanos como nosotros. Y el crecimiento tiene que ser parejo. La prosperidad compartida tiene que ser pareja. Entonces, hoy vamos a seguir armonizando los factores de la producción entre empresarios, trabajadores, el gobierno, por el bien de México. Pero ¿hasta qué punto eso va a beneficiar? Sin duda se Gracias. aplaude, pero también ¿cómo va a afectar esto a los negocios pequeños? ¿Cómo va a afectar esto en donde, una gasolinera no es lo mismo que un ballet, en un restaurante que no tiene la misma generación de recursos? Sí, pero ponte a pensar tú también en un individuo que si no va gente hoy a ese restaurante, que le dé una propina, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo paga el restaurantero? Entonces hay que impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Las pymes son importantísimas, no solo las macroindustrias. Las pymes, las empresas familiares deben de tener un apoyo. Nosotros como sindicalistas estamos preocupados porque haya un crecimiento en lo general, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, somos armonizadores de la productividad y somos impulsores en todo momento de los factores de la producción. O sea, lo mismo nos cuesta cuidar una empresa chica que cuidar una empresa grande. El nuevo sindicalismo en este país, hoy que tengo el honor de dirigir, piensa adecuado a los tiempos que estamos viviendo y vamos a los ritmos que los tiempos están marcando. No podemos pensar como se pensaba hace 40 años. Si no hay un empresario, y desde aquí mi reconocimiento como obrero a todos y cada uno de los empresarios que arriesgan su capital para darnos empleos, pues no hubiera trabajadores. Pero de igual forma, si no existieran trabajadores, tampoco existieran empresas. Ahora tenemos que buscar reingenierías en el mundo, no solo en México, para recuperar todas las fuentes de empleo que las máquinas le están quitando al ser humano. Entonces las máquinas no se hicieron solas, las hizo el ser humano. Tenemos que buscar que tú para qué quieres que en una facultad salgan 400 o 500 dentistas o 800 abogados. Vamos a apostarle a las ingenierías, vamos a apostarle a la robótica, a la mecatrónica, a la inteligencia artificial, que es lo de hoy.
¿Para qué? Para poder tener muchos ingenieros que le den mantenimiento a todas esas máquinas y sigan diseñando y sigamos estando a los tiempos de la modernidad que hoy vivimos. ¿Cómo ser competitivos en esta revisión que viene del TEMEC cuando los sindicatos en Estados Unidos y Canadá son completamente diferentes al sindicalismo que hay en México? ¿Cómo ser competitivos y acabar con esos vicios que también existen en el sindicalismo? Bueno, ha sido un trabajo arduo desde hace 30 años que yo comencé en el sindicalismo, por eso me fui de una central obrera hace 15 y hace 12 me di a la tarea de formar hoy lo que es la confederación más grande de este país con 1,193 organizaciones, porque no estaba yo de acuerdo. Yo vengo de ser hijo de un empresario y sé lo que es levantarse y estar pensando en cómo se le va a pagar a los trabajadores. Entonces el sindicalismo, les guste a muchos o no les guste a muchos, ya tiene otra cara en este país. Hemos venido acabando con las formas corruptas del viejo estilo charro de los sindicatos de antes. Los sindicatos de antes ya no caben en el México moderno. Hoy tienes que ir a la vanguardia y pensar como los tiempos te lo están marcando. Y lo decía yo al principio, y agradezco que estés aquí, Arlet, te tengo un gran respeto y una gran admiración a todo tu trabajo. Lo decía yo aquí al principio. Si no cuidamos a las empresas, no estás cuidando a los trabajadores. Los contratos colectivos de trabajo, en esa reforma que presenté, te lo dice muy claramente, no tienen un costo. Yo no encuentro un inciso o un artículo donde los líderes le tengan que cobrar al empresario por firmar un contrato colectivo de trabajo. Para los empresarios era muy cómodo estar al viejo estilo, porque firmaban el contrato colectivo con el líder charro, lo guardaban y cuando llegaba otro sindicato lo enseñabas y entonces ya nadie te molesta. Hoy no se trata de molestar a nadie, hoy se trata de que nos adecuemos al nuevo sistema laboral que hay en el Tribunal de Conciliación de este país, donde los contratos se tienen que firmar el ramo de empresa con el mismo sindicato de empresa. Antes te encontrabas un sindicato de embotelladores de refrescos que firmaba una empresa que tenía cuestiones de madera, por darte un ejemplo, o un sindicato de la leche que tenía una empresa de aluminio. Entonces hoy no, hoy se han corregido esos errores. No ha sido fácil, pero seguimos trabajando todos los días en cambiarle esa cara al sindicalismo, que era una vergüenza en México que decían, puta, ahí viene el del sindicato. Y el sindicalismo era sinónimo de rateros. Hoy, señores, con todo respeto, eso ya se acabó, porque en CATEM procuramos diariamente, ¿sí?, ir de la mano y ir a la vanguardia para que haya una mejor forma de vida al trabajador, pero también que las empresas tengan un crecimiento. Entonces, de eso se trata, Arlet, de armonizar factores de la producción en todo momento. Quiero escuchar, y vamos a terminar con eso, su opinión. La reforma judicial ya está, es una realidad, en junio vamos a votar. ¿Qué deja eso y qué preocupación hay por parte de todos, la parte de los sindicatos, a no tener ya esa facilidad, o pareciera a estos jueces como más a modo, y esta manera de ahora pues no ampararse o no tener esa posibilidad de saber que estamos en manos completamente imparciales, cuando hoy cambió todo el método de lo que ya conocíamos? Mira, desde que llegamos a esta legislatura hemos trabajado incansablemente, tanto diputados como senadores, y aquí saludo a mi amiga Amalia García, senadora de la República, que también ha trabajado arduamente en el Senado. Y esto no es de colores, Arlet. Esto no es de colores, esto es de tener una visión por un mejor México. Los colores hoy no deben de tener distingo. Nosotros llevamos, desde que entramos, 43 reformas. Ha sido trabajo arduo, de las cuales van 15 reformas constitucionales, desde la primera, que fue la reforma judicial por el bien de México. Hoy ningún individuo va a estar en la cárcel si un juez tendrá, a partir de que senadores y diputados aprobamos, no vas a tener tú como juez más de un año en poder libertad o poder consignar. Y todavía hay arriba hay un instituto que va a estar calificando la actitud de los jueces. No se podía ya tener a la gente en la cárcel sin que hubieran hecho nada y después le digan disculpe usted. Eso en México no va a volver a pasar. Quitamos la prisión preventiva oficiosa en materia administrativa y en materia fiscal, porque tampoco puedes poner a todos en el mismo nivel. Tienes que hacer cajones.
Entonces, ha habido muchas cosas que es para bien de México, ¿sí? Entonces, yo lo único que les digo es, tengan confianza, tengan paciencia, tienen una mujer presidenta muy estructurada, que analiza muy bien las cosas y que seguramente es tiempo de mujeres. Las mujeres van a brillar y nuestra presidenta va a brillar para que le vaya muy bien a México. De eso no tengan la menor duda. Buenísimo, pues gracias por venir, muchas gracias por el ti, tiempo. Y gracias a todos por ustedes. ser parte de estos 50 años de Mundo Ejecutivo, un placer. Gracias.